A ver, ahora tuvimos un pequeño inconveniente recién, creo que está solucionado. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una nueva charla, estas charlas de viernes por medios que hacemos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Alzheimer. Y era puntualmente una pregunta, ¿no? ¿Se puede operar? Y la persona que nos va a acompañar en esta charla nos iba a contar justamente esta novedad. Pero en honor a un montonazo de preguntas que hemos recibido, no nos vamos a limitar solo a esa pregunta, sino que vamos a aprovechar que hoy nos va a acompañar Fabián Kremaski. Él es médico neurocirujano y bueno, le vamos a trasladar un montón de preguntas que nos ha enviado la gente porque aparentemente es un tema que interesa mucho y bueno, vamos a aprovechar la presencia de Fabián para, para ir sacando los temas que tenemos. ¿Por qué Alzheimer? Bueno, porque el 21 de septiembre, además de ser el Día de la Sanidad, es el Día de Concientización de Alzheimer. Así que, hola Fabián, aprovecho primero que nada y te saludo, después seguimos con la introducción. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Martín? Un gusto. Muy bien, un gustazo. De antemano, como siempre, gracias por estos minutos que nos vas a regalar. No, por Eh, favor. Ahí te estaba contando un poco de, bueno, por qué Alzheimer hoy, en esta charla de viernes, que siempre hacemos viernes por medio, era en virtud de que el 21 de septiembre es el día de concientización del Alzheimer. Entonces, también contaba que cuando nos acercaste la propuesta, que me parecía súper interesante, eh, era puntualmente una pregunta que me parece la pregunta del millón, porque todas las consultas que recibimos fueron, che, ¿se puede? ¿Cómo? Por favor, necesito información, quiero info, pero nos han llegado un montón de otras consultas que me parece que hace a la patología en general. Entonces, si estás de acuerdo y te parece, vamos a ir desarrollándolas y nos dejamos esta pregunta que me parecía que era la más rica y la más jugosa para el final. Respetando Perfecto. la temática de la charla del viernes, te voy a pedir por favor que te presentes, que nos cuentes de tu formación, dónde te has formado y en el ámbito en el que actualmente estás trabajando. Bien, Martín. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Es un gusto siempre estar, esta vez de este lado, siempre me ha tocado mirarlo, pero bueno, yo soy médico neurocirujano, residido en la Universidad Nacional de Cuyo, me he formado ahí. Actualmente soy el profesor titular de la Cátedra de Neurología Clínica y Quirúrgica. Y mi desempeño profesional es en el hospital universitario, siempre con la Universidad Nacional de Cuyo, en Neurofuesme y en el Hospital Santa Isabel de Hungría. Ahí es donde me desarrollo profesionalmente como neurocirujano. Eh, Sé que, y vos a lo mejor no lo has querido decir, pero quiero que lo comentes, sé que hace poquito has sido nombrado, elegido para presidir una asociación. Contame un poquito de este cargo que te honra y un poquito en qué consiste la tarea que realizan ahí. Sí, Martín, bueno, sí, recientemente me designaron presidente de la Sociedad Argentina de Neuromodulación, lo cual es un honor y la verdad que un desafío, porque en plena pandemia asumir esto, la verdad que es una responsabilidad. Creo que me eligieron porque fue el único que estaba presente, viste, la típica de un paso adelante el que quiere ser el presidente y cuando me cuenta estaban todos atrás, pero bueno, la verdad que estoy muy contento, muy honrado porque la neuromodulación es una rama de la ciencia relativamente nueva, y sin embargo ya ha sido el doctor Alain Benavit, que es un francés que empezó con esta rama, ya ha sido nominado al premio Nobel un par de veces, y la neuromodulación, como te decía, es una rama de la ciencia que abarca ramas de la salud por un lado, pero también lo más interesante que son las ramas de la ingeniería.
Ajá. ¿Por qué? Porque la neuromodulación lo que hace es unir la salud y la tecnología, la bioingeniería, física médica, etcétera, etcétera, para desarrollar equipamiento para mejorar las funciones del ser humano. Vos fijate que hace poquito Elon Musk hizo su presentación de ese aparato que todos lo habrán escuchado, que se colocaba en el cerebro. Bueno, eso no deja de ser un tipo de neuromodulación. Eso es lo que nosotros hacemos para, como vamos a hablar enseguida, por ejemplo, el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. El tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Alzheimer es una cirugía de neuromodulación. Entonces, la Sociedad Argentina de Neuromodulación, que yo fui uno de los socios fundadores en el 2009, abarca, de hecho la vicepresidenta es una doctora en bioingeniería, que es sanjuanina, y tenemos físicos médicos, tenemos neurocirujanos, anestesistas, urólogos, pero también toda esa rama de la ingeniería. Bueno, todo eso es la neuromodulación, que empieza en la década del 80, la moderna neuromodulación. De hecho, es muy antigua porque en la antigua Grecia, para tratar el dolor por neuromodulación, lo que te hacía hacer a la gente era pisar un pez torpedo. Viste que el pez torpedo descarga, Sí, cargas eléctricas. sí, sí, sí. Entonces, bueno, esa era la antigua neuromodulación, o sea que tiene cientos de años, pero nosotros ahora lo que hacemos no es hacerle pisar un pez torpedo a la gente, sino colocarle un electrodo en una parte del cerebro que, estimulándolo eléctricamente, bueno, mejora las funciones que están alteradas. Eso es la neuromodulación, para que la gente tenga una idea, porque no he escuchado muchas veces esta palabra. Excelente, Fabián. Bueno, recién mientras me conectaba y me volví a conectar, porque tenía un problemita acá de internet, comentaba que lo que vos me acercaste era puntualmente una pregunta y a raíz de eso, como te decía, llegaron un montón de consultas, quiero info, pero a su vez también llegaron un montón de otras consultas que básicamente hacen a la patología en general. Entonces, si estás de acuerdo, te las traslado, Sí, las vamos salvando y nos dejamos esta pregunta para un poquito más adelante de la charla. por supuesto. Mirá, ahí había una persona que nos había pedido, por favor, si podías explicarle si la demencia es lo mismo que el Alzheimer. Muy buena pregunta, es la pregunta del millón, y no es lo mismo. Bueno, es una muy buena pregunta porque la demencia es un término genérico. O sea, que las demencias, mejor dicho, al igual que las epilepsias, las depresiones, son conjuntos de enfermedades que tienen algunas cosas y algunas características en común, por ejemplo, el deterioro de la memoria, el deterioro de ciertas habilidades cognitivas, alguna pérdida de alteraciones conductuales de la persona, pero no todas las demencias son enfermedades. Por ejemplo, una persona puede tener una demencia por traumática, lo que puede haber en los boxeadores. Uno puede tener una demencia asociada a otras enfermedades neurológicas, como la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Hay demencias que son de tratamiento, volviendo a mi especialidad de neurocirugía, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Hakim-Adams o hidrocefalia normotensiva, descrita por un neurocirujano colombiano, Hakim, que es una hidrocefalia. La hidrocefalia, la gente lo habrá sentido y relacionado con los niños. ¿Viste? La hidrocefalia es la acumulación del líquido cefalorraquídeo que todos tenemos normalmente, y en los bebés produce un agrandamiento del cráneo si no se opera a tiempo. Bueno, en algunos pacientes mayores de edad se puede dar un tipo muy especial de hidrocefalia que se asemeja a una demencia. Entonces eso es una demencia potencialmente reversible y tratada quirúrgicamente. Entonces, la demencia es un término paraguas, un término genérico.
el 60-70% de las demencias corresponden a la enfermedad de Alzheimer. Y déjame, Martín, que haga una aclaración con respecto a la nomenclatura. Muchas veces la gente dice demencia senil, como si fuera un sinónimo de Alzheimer y no lo es. Primero, no todas las demencias son seniles, porque hay muchas demencias que se dan en personas más jóvenes, ¿sí? Y no todos los seniles tienen demencia, porque vos podés tener, como te decía recién al principio, problemas de memoria, pero no todos los problemas de memoria son demencia. Entonces, por eso nosotros, los neurólogos clínicos, que somos especialistas en el tema, no utilizan el término demencia senil como sinónimo de Alzheimer. Viste que a veces la gente cuando le dice Alzheimer le asusta, por supuesto. Entonces, a veces es médico para suavizar, ¿viste? Demencia senil, pero la persona que te preguntó tiene que tener en claro que no todas las demencias son seniles y no todos los seniles terminan con demencia. Entonces, las demencias en un grupo grande, en un término para 60-70%, o sea, de 10 personas que tienen demencia, 6 o 7 tienen Alzheimer. Perfecto, clarísimo. Bueno, entonces nos hiciste esa diferenciación. Ahora yo te pregunto, si alguien me pregunta a mí, bueno, ¿cuáles son los síntomas del Alzheimer? ¿Cómo puedo yo de antemano ver cuáles son estos síntomas? Y por otro lado te trasladaba la segunda pregunta, ¿cuáles son las causas? Bien. Bueno, los síntomas se agrupan en dos grandes grupos también. Tenés los síndromes o los síntomas cognitivos y los síntomas conductuales. ¿Qué significa cognitivo y qué significa conductual? Cognitivo está todo relacionado a las funciones cerebrales del cerebro. Perfecto. La memoria, el habla, las habilidades finas, lo que se llama la praxia, etcétera, etcétera. Y lo conductual, por así decirlo, tiene que ver con el comportamiento. Vos has visto que algunas personas con Alzheimer se destaca más lo cognitivo, o sea, es esa persona que se empieza a olvidar de las cosas, pero está tranquilo, no es la persona que de repente, por ejemplo, abre la puerta y sale desnudo a la calle con un cuchillo porque tiene un celo. Eso es la parte conductual. Esto lo escuchamos mucho con los pacientes. Dicen, y mi marido, mi esposa, está cada vez con más celos, tiene un celo irracional, se enoja. Todo eso es lo conductual. En cambio, lo cognitivo es lo que la gente más relaciona a la pérdida de memoria. Entonces, cuando vos tenés una serie de problemas cognitivos, conductuales, ahí ya tenés un síndrome demencial y después el médico especialista va a ver qué tipo de demencia tiene esa persona. Y cuando vos sumás lo cognitivo, sumás lo conductual, viene la tercera pata de los síntomas de las demencias, que es el problema de la calidad de vida y la alteración de la vida social y todo lo demás que tiene que ver con esta patología. Con respecto a la causa, bueno, causa, como te decía, yo te mencioné el panorama completo de las demencias, puede ser desde las traumáticas, la hidrocefalia, otras enfermedades. Si nos vamos específicamente a la causa de la enfermedad de Alzheimer, también tenemos que decir que hay distintos tipos de Alzheimer. Hablemos del Alzheimer típico, que es el que empieza después de los 65 años, porque el tema es muy complicado y por eso siempre decimos que tiene que ir al neurólogo clínico, que es el especialista, para ver qué tipo de demencia es y si es Alzheimer, qué tipo de enfermedad de Alzheimer es. Hay un componente genético, por supuesto, como muchas de estas enfermedades. La causa exacta, sí, te adelanto, que no se sabe exactamente cuál es la causa, como por ejemplo, tampoco se sabe cuál es la causa exacta de la enfermedad de Parkinson y de muchas otras enfermedades neurológicas, pero hay un componente genético seguramente, lo hay. Y también, ¿por qué? Porque también vos fíjate que
Martín, hay una predisposición genética. Hay familias donde muchos familiares han sufrido de esta enfermedad. Te dicen mi tío, mi abuelo, mi bisabuelo tenían Alzheimer. Y hay otros que son esporádicos. Esporádico significa que en una familia que habitualmente no tenía enfermedad de Alzheimer, aparece. Y hay otro aspecto que, bueno, te dejo por si te lo han preguntado, pero son los factores de riesgo, que ese también es otra cosa importante. Sí, ese era un poco la pregunta siguiente, pero entonces yo para ir haciéndome un pequeño resumen de lo que vos me vas diciendo, bueno, yo encuentro Sí. ciertos componentes, entre ellos veo que hay una degradación en lo que puede ser el organismo, por eso después de determinada edad se empieza a ver como factor. Ujú. Y después, por otro lado, esto que decís vos, la carga genética que tiene cada uno. Sí, Y por otro exacto. lado, bueno, yo digo, entonces, lo único que puedo hacer frente a esta patología que es empezar a prestar mayor atención después de determinada edad y siempre cuidando los antecedentes familiares que tengo. ¿Existe otro factor, algún otro punto que tú tengas que tener en cuenta? Sí, 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 está muy buena la pregunta. Mira, el Alzheimer en sí, yo lo voy a encarar por otro lado mucho más práctico para el que me está escuchando, para no ser algo muy técnico, muy académico, sino que sea algo verdaderamente útil para que nos está escuchando. Hablemos de un cerebro saludable. A ver, porque la persona a veces se preocupa o se angustia mucho cuando si nosotros le decimos, no, mire, no hay una pastilla para prevenir el Alzheimer. ¿Viste? Si vos le decís eso, que es real, hoy en día no hay una pastilla para prevenir el Alzheimer, la gente muchas veces se siente mal. Es como que no le estás dando ninguna herramienta alternativa si le decís eso. Entonces, yo siempre lo encaro por el lado positivo, por el lado de que, bueno, mire, a ver, la pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo para que mi salud cerebral sea lo más fuerte posible? Cosa de que si yo tengo la predisposición genética, la enfermedad se manifieste más tardíamente o más levemente. O sea, hay herramientas. Tú fíjate que hay muchos estudios clásicos que a la enfermedad de Alzheimer la relacionan con dos factores importantes. Uno es potencialmente modificable y otro no. Mientras más edad tengamos, más posibilidades de tener Alzheimer. De hecho, desde los 65 años hasta los 85, cada 5 años se duplica la posibilidad de tener Alzheimer. O sea, por ejemplo, si vos tenés un familiar que tiene 85 años, y te diría que casi es más probable que tenga Alzheimer que no lo tenga. Y vos fíjate, por una curiosidad nomás matemática, te diría que después de los 85 años no se sigue duplicando cada 5 años, sino que hasta como que se estabiliza. Entonces, vos la edad no la podés modificar. A veces cuando viene en la consulta o me dicen, mira, fue al neurólogo clínico porque estoy muy preocupado porque mi mamá de 85 años se empezó a olvidar las cosas. Bueno, te diría que eso es casi la historia natural de la enfermedad. Distinto es que vos tengas 50 años y empieces a deteriorarte. Entonces, yo te decía que había dos cosas importantes. Una, la edad, que está directamente relacionado. Mientras más edad, Perfecto. más posibilidades. Y otra que es inversamente proporcional, que es la educación. Hay estudios clásicos muy interesantes que han hecho como un cuadro inversamente proporcional. Significa, mientras más educación tengas, menos posibilidades tenés. Esto es interesantísimo. Entonces, hay estudios poblacionales donde tenés analfabetos, primaria completa, secundaria incompleta, completa, universitario, posgrado, etcétera, etcétera. Entonces, es como si vos tuvieras, yo siempre digo que el cerebro es como un músculo. Mientras más lo entrenás, menos posibilidades tenés que se deteriore. Vamos a la pandemia. Si vos tenías muchísimo músculo al 20 de marzo, hoy 18 de septiembre, que no has ido al gimnasio como ibas antes, se te va a deteriorar tu musculatura. Pero no tanto que si vos eras un alfeñique que nunca habías hecho gimnasia. Vos fíjate que lo interesante es que con el cerebro lo mismo.
Si vos hiciste primaria completa, secundaria, etcétera, etcétera, o sea, entrenás el cerebro, la posibilidad de tener Alzheimer es menor. Siempre, acordate que en medicina, y vos lo sabes muy bien, hablamos de riesgo de, posibilidad de, pero Sí, sí, estos sí. dos datos son muy importantes, muy importantes. Hay otros factores, por ejemplo, que ya todo el mundo lo ha escuchado por ahí, pero también se aplica a las demencias. Si vos llevas una buena alimentación, si haces ejercicio físico, ejercicio mental, sociabilizás, no fumás, ¿sí? No sos hipertenso, diabético, la obesidad es importante. Entonces, todo lo que son los riesgos cardiovasculares, si vos lo podés controlar, eso también hace que vos tengas un cerebro saludable. Acordate que yo lo estoy encarando ahora no para prevenir el Alzheimer, porque no sería del todo correcto, sino para mantener un cerebro saludable durante toda tu vida. Encarándolo de esta manera es mucho más práctico, menos angustiante que decirle al paciente, no, mire, no hay ninguna pastilla, y si le toca, le toca. No, no, no es así tampoco. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque en realidad lo que vos planteás es, bueno, tenemos como 60 años para prepararnos para que, llegado ese momento, nuestro organismo esté lo mejor preparado para esto. Pues si no, si yo me quedaba solamente con esto de que por el solo hecho de pasar determinada edad, viste, es como jugar a la perinola. ¿Me va a tocar o no me va a tocar? No lo sé. ¿Me entendés? Exacto, muy bien. Y por eso el mensaje tiene que ser muy claro. Yo tengo 45 años, bueno, lo ideal sería que toda la vida uno sea saludable, pero bueno, tengo 30 años, tengo 40 años, yo tengo herramientas saludables para hacer, o sea, porque viste que la gente le tiene mucho miedo, por ejemplo, a veces al ACV, porque es algo que lo conoce más. Entonces, si uno piensa, a ver, yo quiero evitar un ACV, entonces no fumo, bajo de peso, eso también ayuda a mantener un cerebro saludable. Yo te decía que el cerebro es como un músculo, hay que entrenarlo. A veces los pacientes me dicen, y doctor, yo hago Sudoku y crucigrama. ¿Está bien? Sí, está bien, pero no es suficiente. O sea, es como decir, yo voy al gimnasio y lo único que hago es una pesita de 5 kilos en el brazo derecho. Está bien, pero es mejor hacer ejercicio de todo el organismo, ir variando, un día hago bicicleta, otro día hago pesas, entonces tienen que ser ejercicios que salgan de la rutina, porque si yo empiezo a hacer sudoku todos los días, y me lo voy a hacer de taquito y da el cerebro como que no aprende nada. Entonces, los especialistas que recomiendan aprender un idioma, un instrumento musical, un hobby, por ejemplo, a veces muchas mujeres dicen, a mí me gusta tejer, sí, es fantástico tejer, pero si vos tejés mientras ves la televisión, rezás el rosario, acaricias al Pasa a gato, ser un acto mecánico. claro, pasa a ser mecánico y ya no es un desafío para el cerebro. Entonces tienes que desafiarlo. A veces te dicen, bueno, me lavo los dientes con la mano izquierda. Sí, hasta que aprendiste a lavarte los dientes con la mano izquierda o la no hábil, pero ya deja de ser un desafío. Por eso, un idioma. De hecho, en otros países está muy. No es algo raro que una persona de 50, 60 años inclusive empiece a aprender otra carrera, lo cual acá en Argentina no es habitual y tampoco es muy práctico, es una realidad, pero podemos hacer, suponete, mi abuelo era italiano, bueno, me pongo a estudiar italiano, o sea, yo quiero que el que nos está escuchando tenga la idea que tiene herramientas, que son herramientas que hoy en día son accesibles para prácticamente todo el mundo. De hecho, a ver, si alguien nos está escuchando es porque tiene Instagram. Si tiene Instagram es porque tiene un celular inteligente. Y si tiene esto, está conectado a Internet. Y si está conectado a Internet, puede hacer todo esto que estamos charlando. Sí, sí, totalmente. Bueno, conclusión entonces, tenemos que enfierrarlo al músculo tenemos, o sea, la vida nos da como 60 años para prepararlo y para cuando llegue el momento estar lo más fuerte, lo más fortachón de cerebro posible. Recién, y en el transcurso de la charla, hiciste mención 3 veces a ejemplos de mujeres.
¿Eso es por un motivo Sí, en particular? ¿Hay una incidencia que prevalece en la mujer? bien, sí, ligeramente mayor, ligeramente mayor en las mujeres que en el hombre, pero es ligeramente mayor. No, no hay que asustarse de que porque seas mujer vas a tener mucho más posibilidades que el hombre, pero sí, hay una ligera tendencia a la mujer. ¿Eso responde solo a una cuestión biológica o no sé si lo han desarrollado, lo han estudiado por la tarea que antiguamente realizaba el hombre o que realizaba la mujer, o hoy donde la mujer, al igual que el hombre, ocupan casi los mismos puestos, los mismos lugares? ¿Responde solo a una cuestión biológica? Hasta ahora los estudios me indicarían, y esto lo digo en potencial, que sí, vos sabés perfectamente que las hormonas femeninas protegen para algunas enfermedades, pero para otras no. La biología es muy compleja en ese sentido y lo importante de estas estadísticas te dicen, bueno, hay una leve tendencia para este lado, entonces estudiémoslo. Bueno, tal vez es muy probable que en los próximos años se va a encontrar la causa absoluta y poder que esa diferencia es igual. Pero vuelvo a repetir, o sea, el mensaje que nos está escuchando no es significativo eso, o sea, no es, porque si no van a salir por las mujeres pensando que van a tener Alzheimer y tampoco están así que esto tiene que quedar claro de que hay una diferencia, pero no significativa tampoco. Perfecto. Fabián, yo sé que vos, bueno, por tu formación y por las tareas que has desarrollado, has tenido la posibilidad de viajar por distintos países del mundo y un poco lo habíamos hablado en este día previo a esta charla. Sí. Esta me salgo un poquito de lo que es la charla del tema y te pregunto cómo ves hoy, por ejemplo, la provincia de Mendoza o cómo ves hoy a la nación frente a otros países denominados a lo mejor del primer mundo en cuanto a recursos humanos, equipamiento, tratamientos, al menos puntualmente en este tema. Bien, primero te doy la opinión global. Hay estudios, tampoco alarmantes, ojo, yo vuelvo a decir que yo siempre digo, soy una persona muy realista con una pincelada de optimismo. Las grandes estadísticas hablan que en Latinoamérica, de acá al 2050, probablemente el porcentaje de Alzheimer va a ser mayor que en otras regiones. Se está estudiando y una de las posibilidades sea que esté relacionada a la educación y a esto que hablamos recién. Mendoza está muy bien. A ver, acá en Argentina en general, en Mendoza en particular, yo siempre destaco el recurso humano. El recurso humano lo defiendo muchísimo, lo he defendido toda la vida. Yo te conté al principio que soy recibido de la Universidad Nacional de Cuyo, me he formado acá en Mendoza, he viajado, como vos decís, me he formado también en otros países, pero siempre he vuelto y siempre he rescatado el recurso humano argentino y local. En ese sentido estamos suficientemente y muy bien preparados. Obviamente no puedo dejar de mencionar el rol fundamental que tiene la FUESMEN históricamente desde hace más de 30 años. Algunos de los que nos están escuchando tal vez no lo sepan, pero en 1991 fue el primer PET que estuvo en Latinoamérica fue Claro, acá sí, en hace Fuente, 29 años, sí, sí, sí. hace 29 años. En el 2015 fue el primer PET RNM que hubo también en la región. Entonces, un poquito que nosotros estamos corriendo con el caballo del comisario en Fuesme. ¿Y por qué hago mención de estos equipamientos tecnológicos? No solo porque fue pionera a nivel latinoamericano, sino porque todo esto se usa para hacer también estudios para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, yo siempre algo que le digo a los estudiantes, te contaba que soy el titular de Neuro, como dicen los estudiantes en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, yo siempre les decía, mira, PET Reson, en esa época, ahora hay tres, le digo, tenés dos en toda Sudamérica, uno en San Pablo, Brasil, y otro en Garibaldi 405. Porque vos sabés que en Mendoza, yo sé que hay gente que no está escuchando de otro lado, pero
todavía queda cierto resabio de que hay que ir a la capital federal para hacer tales cosas. Bueno, Claro, eso resulta que... es una cosa, y en realidad lo otro, que ¿por qué te lo pregunto? En realidad me da capciosa la pregunta, porque no sé si te pasa, a mí me ha pasado muchas veces, desde el lugar de salud en el que he trabajado siempre, viste, esta creencia de que, como decir, en Buenos Aires está todo, o si no, para un tratamiento o algo de complejidad tenés que irte a Estados Unidos o Europa. Le digo, no, mirá, Garibaldi 405, como decís, tener un PRMN que en su momento fue el primero de Latinoamérica, en el 91 fue el primero a nivel latinoamericano. Entonces, me gusta también reforzar esto porque la gente que nos escucha no siempre es la misma, y para que incorporen esto, y aparte me gusta destacar también que siendo una provincia del interior, eh, Sí, hoy por hoy es vanguardia en un montón de temas, ¿me entendés? Entonces, estas sí, cosas me interesa destacarlas y me interesa que ustedes también cuenten su vivencia, porque yo no he ido a Barcelona a conocer un instituto de diagnóstico por imagen u otro instituto, pero quizás vos sí. Entonces vos me decís, mirá, como me ha pasado en otras charlas, me dice, mirá, a nivel equipamiento y recurso humano, estamos a la misma condición que el mejor sí. centro de Barcelona, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que me gusta que la gente también entienda y que sepa que, como decís vos, Garibaldi 405, o en el centro que está en Maipú, o en Tunudán, que hoy estuve al mediodía, o en la residencia nueva que se ha abierto en el Hospital Italiano, hoy Exacto. Mendoza es un polo de referencia en este tema. Sí, 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 sí. Bueno, volviendo a lo que uno decía de la presidencia de la Sociedad Argentina de Neuromodulación, la primera semana de diciembre del año pasado organizamos acá en Mendoza una cumbre internacional de neuromodulación que vinieron los principales neurocirujanos y especialistas en neuromodulación del mundo. Y fue acá en Mendoza. Y yo te juro, todavía se sigue comentando, viste que ahora todo el mundo hace webinars, ya cientos de webinars, y todavía, como Robert Levy, que es el presidente de la Sociedad Internacional de Neuromodulación, sigue acordándose del Congreso acá en Mendoza. Y un poco ese reconocimiento de la presidencia también tiene que ver mucho con lo que se hace en el interior. Como yo te decía, la vicepresidenta de San Juan también. Acá en Mendoza, para esto la gente tiene que estar tranquila, porque lo que vos comentás es muy importante. Yo entiendo que las enfermedades del cerebro producen mucha angustia. Eso es, te diría, casi inevitable. O sea, si un paciente, yo le digo que tiene, por ejemplo, un tumor cerebral y no le impacta, y la verdad que me extrañaría mucho, o que a una persona le tengas que dar el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de Parkinson, eh, es un golpe inicialmente. Entonces es normal, natural, que la gente empiece a buscar en otros lados ayuda. Pero yo siempre le digo, miren, hágalo, o sea, es inevitable que la gente busque alternativas, me parece sano, te diría, una respuesta sana. Pero terminan acá en Mendoza, a mí me pasa muchas veces, de hecho, en las cirugías que yo hago, cirugías de Parkinson, demencia, cirugía de demencia no, todavía, a eso ya lo vamos a ver, depresión y otras enfermedades, plasticidad, epilepsia, etcétera, etcétera. Muchos de los pacientes que yo opero y que operamos con nuestro equipo han ido y han consultado en Buenos Aires y le han dicho, pero ¿para qué viene acá a Buenos Aires si en Mendoza lo pueden operar perfectamente? Quédese en Mendoza, vaya a Mendoza y que lo operen ahí. Tiene FUEMEN para hacerse todos los estudios de imágenes, o sea que no hace falta. Cuando yo, tal vez 20 años atrás, no era lo mismo. Yo reconozco que 20 años atrás no era lo mismo, pero ahora sí. Ahora sí. Sigo con, vuelvo a la guía de preguntas que teníamos medio establecida, y ahí había una que la verdad que me provocaba un poquito de cosa porque me trasladaban esta pregunta, me decían, ¿dónde estará mejor el paciente? ¿En su casa o en una residencia? Una persona diagnosticada con Alzheimer, entiendo que debe ser una vivencia personal esa pregunta. Entonces me decía, bueno, ¿dónde estará mejor un paciente? ¿En su casa, en una residencia? Y me hacía mención a una película que recién estaba buscando el título porque no me acordaba, creo que se llama Diario de una Pasión, donde es
una señora mayor que está cursando un Alzheimer y tiene momentos de lucidez o momentos de memoria, entonces el marido constantemente, de hecho, deja su casa y se va a vivir con ella porque él creía que la mejor forma de acompañarla era viviendo con ella bajo el cuidado médico. Entonces, esta pregunta, la verdad que, no sé, te la traslado, pero creo que tiene como mucho de sentimiento personal de parte de quien la hizo. Sí, mira, es una excelente pregunta también. Es muy, muy difícil. De hecho, yo lo viví con mi abuelo paterno en su momento y son decisiones extremadamente complejas que hay que barajar infinidad de factores. Eh, ¿Te acuerdas que al principio yo decía que la demencia tenía tres grandes compartimentos? Los síndromes, todo lo que es lo cognitivo, lo conductual y el impacto que eso tiene en la calidad de vida. Entonces yo te comentaba también que a veces está, por ejemplo, la persona anciana que se empieza a olvidar de las cosas, pero que está tranquilo, que está siempre con una sonrisa, viste, que está en su propio mundo y tal vez él en su propio mundo está mejor que todos nosotros y que los familiares. A veces sufre más el familiar de verlo, a veces el familiar te dice, es como una flor que se va de a poquito, se va marchitando y duele verlo así. Por ejemplo, nos Sí. comentan eso. Ese tipo de casos y de pacientes suelen ser más fácil mantenerlos en un hogar, ¿sí? En cambio, cuando lo conductual prevalece, cuando vos tenés un paciente que lamentablemente tiene episodios de agresividad, de violencia inmotivada, donde puede ser un peligro para sí mismo y para los demás, en eso que es lo más conductual, por así decirlo, para que la gente entienda bien esto. Cuando nosotros hablamos de lo cognitivo, la memoria, digamos que es lo neurológico, ¿sí? Permitime esa licencia poética. Sí, 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 sí. En cambio, lo conductual es más lo psiquiátrico, lo que se relaciona más con el médico psiquiatra. Para el Alzheimer siempre tiene que haber un conjunto me desvío un cachito, tenés al neurólogo clínico, el psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, la enfermera, el terapeuta ocupacional, kinesiólogo, fonoaudiólogo. Hay una gran cantidad, ¿no? Esto no es solo del médico, ni mucho menos. Pero para que la gente que nos está escuchando entienda bien, tenés la gran parte neurológica y la parte psiquiátrica. Cuando el paciente, lamentablemente, su enfermedad de Alzheimer tiene un componente conductual psiquiátrico que puede ser peligroso, en esos casos la posibilidad de institucionalizarlo suele ser más adecuado. Entonces, cada caso, como vos muy bien dijiste, Martín, tiene que decirlo la familia también, hay un montón de circunstancias, pero para que la gente se ayude a tomar una decisión, nosotros diferenciamos eso, la parte más neurológica, que no hay peligro para sí mismo, que se lesione, que deje, por ejemplo, obviamente si el paciente empieza a dejar la hornalla del gas prendido, que deja la puerta abierta, que empieza a ser peligroso, en esos casos, o sea, cuando hay una repercusión directa en la calidad de vida y en la seguridad del paciente y el entorno, la institucionalización de esa persona es como que va siendo más adecuada. La decisión nunca es 100% sí, ahora sí, no. La decisión es un proceso donde los médicos acompañamos a la familia y en algún momento la familia tiene que tomar la última decisión, la familia, por supuesto. Te hago otra pregunta que está, bueno, es como mucho más liviana y no nos va a afectar tanto en el sentimiento. Me preguntaban, ¿viste esas sensaciones que uno tiene de déjà vu, de esto ya me pasó, de esto ya lo viví? ¿Tiene algo que ver? Eso es un error de la Matrix. Exactamente. Yo, bueno, cuando lo leí automáticamente pensé en eso, ¿viste? Me imaginé a Neo, el gato negro. Eso depende de qué partida tomaste, si la azul o la roja. Exactamente, la azul o la roja.
No hay una relación directa con el Alzheimer, el déjà vu, no, de hecho el déjà vu en realidad, los psiquiatras van a saber mucho mejor que yo, pero vos tenés ciertos déjà vu, ciertos errores del Matrix que están dentro de lo normal, o sea, no, el déjà vu por sí no es una enfermedad en sí misma, todos hemos tenido alguna vez y no es una, no se lo relaciona directamente a la enfermedad de Alzheimer. Puede estar Perfecto. tranquila la persona esa. Bueno, y tengo la última, que hace a preguntas, que era como muy específica. Dice, ¿el futuro del tratamiento será la estimulación cerebral? Que era un poco lo que vos comentabas al principio. Bueno, según Elon Musk, pareciera que sí. Mira, a ver, esto de la cirugía de la enfermedad de Alzheimer mediante la colocación de electrodos cerebrales profundos no es nuevo. Esto ya lleva más de 10, 15 años. Esto se hace en muchísimos lugares del mundo. La técnica de la estimulación eléctrica profunda, que es la base de la neuromodulación que usted decía, se viene haciendo hace más de 30 años, como te comentaba al principio. Es la que nosotros usamos habitualmente para operar un paciente con enfermedad de Parkinson. Básicamente, la neuromodulación, que es parte de la neurocirugía funcional. ¿Por qué se llama neurocirugía funcional? Porque son cirugías que mejoran la función del cerebro, pero no hay algo estructural anatómico que está lesionado, como por ejemplo un tumor. Si vos tenés una persona con un tumor, vos el tumor lo ves. Entonces lo ves en una tomografía, lo ves en una resonancia, los que se hacen todos los días, las 24 horas por día en Fuesme. Vos lo ves. En cambio, en el Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson, vos no ves nada, pero vos sabés, por los años de conocimiento del tema, que ciertas estructuras del cerebro están funcionando mal. Entonces, así como vos regulás la función del cerebro con pastillas, ¿sí? Que sería lo primero, también lo podés regular con electricidad. Yo a los estudiantes de medicina les digo, mira, el cerebro, las neuronas, que son las células del cerebro, junto con la glía, hablan dos idiomas, son bilingües. Hablan el idioma químico y el idioma eléctrico. Entonces, vos podés mejorar la función mediante fármacos, que eso en el Alzheimer están, hay, hay algunos fármacos que funcionan muy bien, ¿sí? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, los que regulan el glutamato, etcétera, etcétera. Entonces, te van regulando la función. En la enfermedad de Parkinson pasa lo mismo, hay una zona del cerebro que está funcionando mal por una sustancia química que disminuye con la dopamina, entonces el neurólogo empieza a dar dopamina. Hasta en cierto momento en que ya la medicación no funciona como funcionaba al principio, o los efectos secundarios de esa medicación son tan fuertes que tenés que usar otra opción. Esa opción, que es aproximadamente en el 30% de los pacientes refractarios, o sea, los que no funcionaron a la farmacología, se evalúan en un protocolo de cirugía. Nosotros sabemos, por las investigaciones que te comentaba, que si vos colocás un electrodo cerebral profundo en ciertas partes del cerebro, se modifican esas funciones y las restableces. En la enfermedad de Alzheimer, el doctor Andrés Lozano, él nació en España, pero a los 3 años se fue a vivir a Canadá, está en Toronto, fue uno de los precursores. Lo tuvimos acá en Mendoza en diciembre pasado, y de hecho se lo presenté al gerente general de Fuesme, y al director médico, Cirulnik Esteban, lo conocieron personalmente, y si la gente lo busca y lo googlea, va a ver que en varias charlas se conoce que una parte del cerebro, si uno lo estimula, que es el fornix, hace que la persona empiece a mejorar la memoria. Vos fíjate que nos contaba en diciembre, y lo mostraban las investigaciones, cómo aumentando la intensidad del estímulo eléctrico, las personas iban recordando más detalles.
Por ejemplo, uno de los casos que mostró extremadamente interesante cómo al ponerle el estimulador en esta parte particular del cerebro, con la técnica habitual que usamos para la cirugía de Parkinson, la persona empezó a evocar una imagen, ¿sí? Pero que decía, sí, me acuerdo de algunas cosas, pero lo tengo medio como borroso. A medida que iban estimulando, la persona iba relatando que iba recordando más detalles. Vos fíjate que esto es algo muy parecido a lo que Elon Musk presentó hace poquito. Entonces, hay que completar el cuadro de recordar eso. Como te decía, esto viene hace 10, 15 años, esto no es nuevo, y es extremadamente apasionante. O sea, si vos me preguntás como neurocirujano, ojalá que no haga falta cirugía para la enfermedad de Alzheimer. O sea, te digo... No, pero pará porque vos a mí, cuando ayer estuvimos hablando, vos me dijiste, mirá, el Te estoy tema hablando de de... la charla tiene que ser, ¿cómo? No, vos me dijiste ayer, mirá, el tema central de la charla, porque, por mi especialidad y porque creo que es lo distinto, aparte creo que es son los resultados de lo que fue el congreso que vos mencionabas, era, Sí, ¿se opera? Entonces, vos a sí. mí me metiste en un problema, porque yo en el transcurso del día he recibido no menos de 20 preguntas o 20 consultas diciéndome, por favor, más info, por favor, más info. Entonces, a esta gente todo el martes le tengo que responder algo. No me puede decir ahora lo que me está diciendo. No, no. Lo que yo te decía, de acá a 50 años, pues vamos a tener alguna medicación como... Yo me acuerdo, mira, cuando estaba en Estados Unidos, en 1995, mirá lo que te voy a decir, en Chicago, en la Universidad de Illinois, en Chicago, se hizo un congreso muy interesante sobre el futuro de la neurocirugía del siglo XXI. Vos fíjate Sí. que lo estaban haciendo en el año 95, o sea, 5 años. Y vos fíjate algo muy interesante, y por eso te lo dije, porque me acordé de esto. En el año 95 decían que el futuro de las especialidades quirúrgicas en algún momento tienen que dejar de existir. ¿Por qué? Porque si vos tenés una enfermedad, te van a dar una pastilla, por decirte algo como la Matrix de vuelta, y eso se va a mejorar. Si la gente se acuerda de Star Trek, lo único que se operaba era el trauma, y era la conclusión de este congreso. ¿Por qué? Porque el trauma tiene que ver con la conducta humana. Siempre va a haber alguien que va a manejar alcoholizado, siempre va a haber alguien violento y que va a pegarle un palazo en la cabeza a alguien. Pero se supone que si vos tenés apendicitis, te van a dar un antibiótico de una sola toma que te va a curar el apéndice. Si vos tenés un tumor, vas a tener, como también el doctor Lozano lo mostró, un aparato que se llama HIFU. El HIFU es ultrasonido de alta intensidad dirigido por resonancia, que Montero y Esteban lo vieron, el equipo eso, donde vos, sin ni siquiera abrir la cabeza y sin ser radiación como la radioterapia, Sí. sino lo mismo que usa un ecógrafo, te produce una lesión que puede curar un tumor. O fíjate a dónde estamos avanzando. O sea, viste que la cirugía pasó de la grande cirugía a lo mínimamente invasivo. Sí, tal cual. Y el 25 decía que en algún momento va a ser tan mínimo que ya no va a haber falta. Por eso te digo, no es que te estoy dando vuelta a lo que te dije ayer, ni mucho menos, porque insisto en lo que te dije ayer. Pero si vos me preguntabas de acá al futuro, 50, 100 años, ojalá que no exista la cirugía. Volvamos al 2020. La Bien. enfermedad de Alzheimer, ¿se opera? Sí, se opera como se opera. Mirá, yo te voy a decir un par de cosas muy interesantes que se hablaron en este congreso. Invitamos al doctor Hernández Salazar de México, que tiene un centro de cirugía de la obesidad, por ejemplo, neurocirugía de la obesidad. ¿Por qué? Esto también es viejísimo. La obesidad se viene operando hace muchos años. ¿Por qué? Porque la obesidad, cierto grupo, y acá lo hablamos con un médico mendocino que hace cirugía bariátrica, estuvimos juntos con el mexicano y esta persona y lo hablamos para hacer un protocolo de investigación que la pandemia nos lo dejó trunco.
Pero vos fíjate que un porcentaje de aproximadamente 20-30% de los pacientes que se operan de obesidad vuelven a recaer. ¿Por qué? Se cree que hay una alteración funcional a nivel cerebral que se puede regular con la estimulación cerebral profunda. Fíjate que la cirugía, la neuromodulación, tiene muchos años de vida, muchos años por delante antes de que desaparezcan todas las cirugías, y se está avanzando en todas estas patologías funcionales, donde no se ve la alteración, pero vos lo podés regular con la estimulación cerebral profunda. Y ahí está la obesidad, trastornos alimentarios, trastornos de adicción, problemas de trastornos del movimiento, Alzheimer, etcétera, etcétera. O sea que lo de Elon Musk de vuelta no nos sorprendió para nada los que hacemos neuromodulación, no nos sorprendió en absoluto, ni nos pareció extremadamente novedoso, ni mucho menos. Bueno, escúchame, porque la verdad que a mí se me ha pasado volando el tiempo, es interesantísimo y se te nota el alma de docente que tenés por la forma en que explicás y cómo vas compartiendo tu conocimiento. Nos quedan 5 minutos. Yo me quedo con esto que vos dijiste en el principio, que la vida nos regala un montón de años para que nos preparemos para cuando llegue ese momento, que está muy asociado a la edad, que hay una cierta incidencia mayoritaria sobre lo que es la mujer, y que sí se puede operar. Algo más que vos creas que sea importante en 1 o 2 minutos, porque después quiero que en los últimos 2 minutos entre los dos hagamos algo. Sí, yo quiero recalcar, más que algo nuevo, quiero recalcar lo que dije, el mensaje positivo para la gente. O sea, darse cuenta que hay muchas herramientas que tenemos a disposición para llevar una vida cerebral saludable, que por la fortuna o la mala fortuna genética nos toca esta enfermedad, sea lo más tardíamente posible, sea lo más suavemente posible, que tenga una evolución lo menos grave posible. Tenemos esa herramienta y este es el mensaje principal, que lo tenemos que empezar a hacer. No hay que esperar a tener 50 o 60 años para empezar a hacerlo. No, tiene que ser una conducta de vida de toda la vida, o sea, una vida saludable. A ver, te lo resumo en algo que es viejísimo. Mente sana en cuerpo sano. En cuerpo sano, tal cual. Hace 2000 años, no te estoy inventando nada. O sea, todos tenemos que tener acá en la cabeza mente sana en cuerpo sano. O sea, si yo quiero evitar un problema mental, tengo que tener un cuerpo saludable, porque el cerebro no deja de ser parte del cuerpo. No la veo de otra manera. Escúchame, Fabián, ahí estoy leyendo los mensajes y nos están diciendo tiene que haber una segunda, tiene que haber una segunda, tiene que haber una segunda, así que no va a faltar la oportunidad y le buscamos la vuelta, pues es interesantísimo lo que contás y cómo lo contás, y es muy atractivo aparte. Además de ser el día donde se conmemora o se concientiza sobre el Alzheimer, el 21 de septiembre es el Día de la Sanidad. En tu nombre y el de todos los que en algún momento decidieron ser médicos y todo el resto que participan hoy en el sistema de salud, muchas gracias, feliz día. A todo el resto que trabajamos a lo mejor de un área más administrativa, feliz día. Y quiero que si vos tenés algo para decirle a todos tus colegas, a todos esos que trabajan en ese equipo multidisciplinario, tener el momento para hacerlo. Sí, fundamentalmente agradecimiento. Yo creo que en esta pandemia se ha demostrado de qué está hecho el recurso humano acá en Mendoza, en la peor de las adversidades que ni nos habíamos imaginado. Yo me acuerdo cuando escuchaba que en China había cuarentena y que en Italia, y ahora estamos en una situación bastante semejante, y la verdad que es el agradecimiento y el reconocimiento de todo el personal de salud, porque ha demostrado que en la peor situación como esta que nos ha tocado vivir, está respondiendo extremadamente bien desde el punto de vista humano y personal, que no hay que confundir, porque a veces la gente dice, se saturó el sistema, pero no es por la parte humana, en absoluto. Entonces, para este 21 de septiembre, y sobre todo, Martín, ojalá tengamos 30 segundos más.
que no sea solo el 21 de septiembre o solo una pandemia, sino que el reconocimiento sea para después y se mantenga después de la pandemia. Porque lo que me daría mucha tristeza es que cuando termine la pandemia, todo vuelva como era antes, en la situación a veces, como hemos y estamos viendo a veces de precarización de mucha gente de la salud que están haciendo un esfuerzo enorme. Entonces, mi agradecimiento, mi felicitación y pedir por favor que cuando termine la pandemia, el reconocimiento al personal de la salud se mantenga también. Yo creo que es un defecto del humano lo que vos decís, que nos acordamos solamente cuando lo necesitamos, solamente cuando está en juego algo que consideramos cada uno importante. Adhiero a lo que vos decís, ojalá que esto el día después se lo siga aplaudiendo, se lo siga considerando héroes, se lo siga considerando como los superhéroes, como los Avengers, como quieran llamarlos. Pero yo, bueno, en este momento solamente te quería agradecer, gracias por tu tiempo, ha sido sumamente explicativo y sigo leyendo los mensajes y me reputean porque seguramente vamos a tener que hacer otro. Te mando un abrazo gigante, buen fin de semana, descansá y feliz día para vos para el lunes. Igualmente, muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos los que nos han escuchado y buen fin de semana y feliz día de la primavera para el lunes para todos. Feliz día de la primavera también y bueno, ojo ahí el día de la primavera, pilas este fin de semana y veamos el año que viene si lo festejamos. En casa, va a haber otras primaveras para festejar, ahora en casa. Fabián, un abrazo grande, buen fin de. Igualmente, adiós.